Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a este resumen del evento de Apple en el que, voy a tratar de contar en poquitos minutos todo lo que Apple ha presentado en su presentación. Una presentación que, por lo que he leído en el chat de nuestra retransmisión, quizás ha sabido a poco a mucha gente, quizás también haya gente que le haya gustado, así que lo vamos a ir valorando en los próximos días, pero de momento hoy vamos con el resumen de todo lo que Apple nos ha mostrado. Venga, comenzamos. Vamos a empezar hablando del Apple Watch Series 10, un reloj del que quizás esperábamos más, sobre todo teniendo en cuenta que era el reloj del 10º aniversario del Apple Watch. Un diseño muy continuista, realmente, contamos con un reloj que se parece bastante al Series 9, salvo que es un poquito más grande. Concretamente tenemos dos nuevas versiones, una de 46 milímetros y una de 42 milímetros, y también es un poquito más delgado. La pantalla es un 40% más brillante y una peculiaridad que han destacado de la presentación es sobre la velocidad de carga de este dispositivo. Según han comentado, es capaz de cargar el 80% de su batería en apenas 30 minutos. En cuanto a colores, estará disponible en negro, rosa y plata, y luego han mencionado también que habrá versiones de titanio pulido, que, la verdad que lucen bastante bien. El chip es un S10 con un Neural Engine de 4 núcleos, lo cual Apple ha incidido en que está pensado sobre todo para funciones de inteligencia que posiblemente llegarán pronto o en el futuro al Apple Watch. También ha habido un momento en esta parte de la presentación donde han hablado de que este Apple Watch Series 10 es capaz de detectar la apnea del sueño, es decir, los problemas que podamos tener mientras dormimos con la respiración. De todos modos, esto al principio parecía que era una función exclusiva del Series 10, pero no. Parece que esto lo van a hacer a través de unos algoritmos vía software y por tanto también va a ser posible detectar la apnea del sueño si tienes un Apple Watch Series 9 o Ultra 2, es decir, los modelos del año pasado. En cuanto al precio, este Apple Watch parte de 449 euros en España y se puede reservar desde hoy y saldrá a la venta el 20 de septiembre. En resumen, un Apple Watch bastante continuista, exceptuando que es un poquito más grande y más delgado, y que estrena un nuevo procesador S10 que ya veremos con el paso de los días si es realmente un nuevo procesador o es un S9 maquillado, y ahora os explico el porqué. Y para ello nos vamos al Apple Watch Ultra, porque este año no tenemos Apple Watch Ultra 3, que normalmente cuando Apple mejora el Series de turno, equipara, las nuevas mejoras también al Ultra, que en este caso podría haber sido un Ultra 3, pero no. Apple ha destacado que va a haber un nuevo Apple Watch Ultra, pero que viene a ser el mismo Ultra 2 que salió el año pasado, pero con un nuevo acabado, una tonalidad oscura que la verdad luce bastante elegante, las cosas como son, pero ojo, ya está, no hay más cambios que eso. También estará disponible desde el 20 de septiembre, pero ojo, porque ya digo, no han mencionado nada de que mejore a nivel de hardware con, por ejemplo, un nuevo procesador, el S10, que sí que equipa el Series 10. Por tanto, el hecho de que no hayan querido hacer esto me da que pensar y sospechar que realmente el chip S10 que monta el Apple Watch Series 10 no es tan diferente del S9 del Ultra 2. De ahí que no hayan sentido la necesidad de hacer el mismo movimiento estratégico que hicieron el año pasado. Vamos a los AirPods, el otro producto del que también se hablaba mucho y que, ojo, ha tenido un papel bastante importante en esta presentación. Se han confirmado finalmente la llegada de dos versiones de los AirPods 4. Se hablaba de una versión más económica y una versión un poquito más avanzada, y efectivamente. Vamos a empezar hablando de la versión económica. Cuenta con el chip H2 y un diseño muy similar prácticamente al de los AirPods 3 que salieron hace unos años. Realmente este chip H2 ya sabéis que va a darle mejores prestaciones en cuanto a calidad de sonido y algunas funciones como la compatibilidad con la app de buscar, pero más allá de eso realmente no vamos a notar un salto de gigante con respecto, por ejemplo, a los AirPods 3 o, por ejemplo, los AirPods Pro 2. Apple ha especificado que esta nueva versión cuenta con graves más profundos y agudos más nítidos, pero más allá de eso realmente no esperemos tampoco algo espectacular, que, ojo, tampoco le hacían falta porque los AirPods sonaban muy bien. Luego han presentado la versión con cancelación de ruido, que precisamente destaca en eso, de que cuentan con cancelación activa de ruido, pese a no ser unos auriculares de gomita, para que entendáis. El diseño es prácticamente idéntico al de la versión un poquito más asequible y realmente se diferencian en eso y en el precio. El modelo más básico tiene un precio de 149 euros y el modelo más avanzado tiene un precio de 199 euros. Lo cual, ojo, no está nada mal, sobre todo si buscan competir con auriculares de otras marcas en este mismo segmento. Así que estad atentos al vídeo que haremos a lo largo de esta semana, precisamente detallando más en profundidad todas las novedades de estos AirPods. Vamos a los AirPods Max, otro producto del que quizás se rumoreaba un lanzamiento más tardío, quizás para finales de año, pero que Apple ha decidido incluir en esta presentación. Los han pasado muy de puntillas, más que nada porque no cuentan con mayores novedades que nuevos colores y el conector USB-C. Lo cual
Pues qué queréis que os diga, nos ha decepcionado los que esperábamos una renovación un poquito más profunda, sobre todo si tenemos en cuenta los movimientos que ha ido haciendo Apple en los últimos meses con los nuevos auriculares de Beats. Y es que ya digo, estos son los nuevos colores de los AirPods Max y ya está, la incorporación del USB-C, todo lo que teníamos en la versión previa lo sigue manteniendo, también incluido sus defectos, es decir, el mismo estuche que para mi gusto era bastante mejorable. En cuanto al precio, estos cuestan 579 € y también estarán disponibles a partir del 20 de septiembre. Y vamos a los iPhone 16, quizás el producto más esperado del evento y que, bueno, al final pues han venido a confirmar un poco lo que todos los rumores nos venían diciendo también. Precisamente una de las cosas a las que han incidido es que estos modelos de iPhone están diseñados pensando exclusivamente en Apple Intelligence, lo cual, pues bueno, se veía venir teniendo en cuenta que al final tienen el chip A18 y A18 Pro en el caso de los modelos Pro de los que os hablaré ahora. Pero antes de hablar del procesador, hablemos del botón de captura, que es una agradable llegada también a los modelos normales, porque, bueno, se sabía que iban a llegar a los modelos Pro, pero no estaba tan claro si los modelos normales iban a tener este nuevo botón que, ya sabéis, otorga nuevas capacidades a la hora de utilizar la cámara cuando tenemos el modo apaisado. Este nuevo botón va a permitir poder acceder a diferentes funciones de la cámara, como el enfoque, el control de profundidad, activar la grabación de vídeo con una pulsación un poquito más prolongada, en fin, ya cuando hagamos la review pues os mostraremos todas sus funciones con un poquito más de detalle, pero bueno, aparentemente lucía bastante bien en la interfaz. A nivel de diseño, este iPhone 16 quizás me ha gustado incluso más que los iPhone 16 Pro. Cuenta con unos colores bastante llamativos, quizás incluso más bonitos que lo que se había filtrado. No sé qué os parece a vosotros, pero en mi opinión lucen bastante bien, y con ese nuevo diseño de cámara, por cierto, que también ya se venía avanzando que iba a ser un diseño en vertical precisamente para permitir la grabación de vídeo espacial. Luego también incorporan el botón de acción, que era exclusivo de los modelos Pro del año pasado, pero que también ya van a tener estos nuevos dispositivos, por lo cual el que no se comprase un modelo Pro el año pasado, a lo mejor este iPhone 16 puede ser una muy buena opción. Sobre todo teniendo en cuenta que el A18 tiene mucha pinta de ser el A17 Pro que tenían los modelos Pro del año pasado. Si comparamos el rendimiento del chip A18 precisamente con los modelos anteriores, en la presentación lo han comparado con el A16, que vendría a ser el chip que tenían los iPhone 15, y a nivel de CPU es un 30% más rápida y la GPU es un 40% más rápida, insisto, comparado con el A16, no con el A17 Pro de los iPhone 15 Pro. En la presentación también hicieron un bloque hablando de Apple Intelligence y, bueno, las nuevas capacidades que van a permitir en estos nuevos iPhone, un bloque del evento en el que Craig Federighi ya ha explicado muy bien todo lo que va a venir, pero que por desgracia se confirma todo lo que ya sabíamos, es decir, que no vamos a tener estas nuevas capacidades de salida, sino que saldrán más adelante a partir del mes que viene en inglés de Estados Unidos, pero ojo, mucho cuidado, porque no han comentado con demasiado detalle que en Europa no va a estar disponible. Simplemente han hablado de idiomas en todo momento, pero creo que deberían haber incidido un poquito más de que en Europa de salida no va a estar, porque puede que mucha gente se lleve la decepción, sobre todo gente que no sigue canales como el nuestro, canales de YouTube donde se van enterando de todas estas cosas, pero tú imagínate si ven esta presentación, se piensan que están comprando un teléfono que va a tener estas capacidades el mes que viene, aunque sean en inglés, y luego cuando empiecen a salir digan, oye, ¿por qué aquí no ha salido? Creo que Apple debería haber sido un poquito más transparente con eso, porque insisto, hasta 2025 no se espera que llegue a Europa. Una nueva función relacionada con inteligencia artificial es la que han llamado Visual Intelligence, que es una función exclusiva, parece, de estos nuevos modelos y que realmente utiliza la cámara del dispositivo para poder interpretar lo que estás enfocando y poder realizarle peticiones en base a eso, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué es esto?, ¿no? Y que te ayude a, bueno, a describir, pues, por ejemplo, el restaurante al que estás enfocando, el cartel que estás enfocando, si estás enfocando, por ejemplo, a un problema matemático que te ayuda a resolverlo, porque incluso se integra con ChatGPT, ya sabes, esa colaboración de Apple con OpenAI para que, bueno, Siri sea un poquito más inteligente y capaz para poderte dar soluciones a las que a lo mejor Siri no sería capaz por sí sola. Así que, bueno, este modo visual viene a ser como un Google Lens, pero bueno, reforzado con las nuevas capacidades de inteligencia artificial de la nueva Siri. Eso sí, esta funcionalidad ya han dicho que no estará disponible hasta el próximo año, así que de momento nada de nada, ni siquiera en Estados Unidos. Por supuesto, estos modelos Pro cuentan también con el botón captura, del que ya hablaremos un poquito más en profundidad en estos próximos días y por supuesto cuando tengamos el análisis de estos dispositivos, pero bueno, que al final confirma un poco todo lo que venía diciéndose. En cuanto a las cámaras, estos modelos Pro confirman más o menos lo que también los rumores venían diciendo, es decir, una gran mejora en la cámara ultra gran angular, que pasa a ser de 48 megapíxeles frente a los 12 que tenía la versión previa, pero luego la cámara principal y la telefoto vienen a ser la misma. Lo bueno es que el modelo Pro
sí que cuenta ya con esa cámara teleobjetivo y aparentemente no parece haber diferencias entre la cámara del Pro y del Pro Max, lo cual también es una buena señal para los que querían optar por el modelo pequeño, sobre todo teniendo en cuenta la mejora en la autonomía de ambos modelos. Bueno, en general los 4 iPhone 16 van a dar un gran salto en cuanto a capacidad de batería. Por ejemplo, hemos ido a la tabla comparativa de Apple y bueno, han especificado los modelos Pro, si lo comparamos por ejemplo con los modelos Pro del año pasado, que la mejora se estima en unas 4 horas, lo cual, ojo, es una mejora considerable. Y vuelvo un momento a las cámaras porque quiero comentar que a nivel de grabación de vídeo ahora tenemos la posibilidad de grabar vídeo 4K a 120 fotogramas por segundo, lo cual es una buena noticia, sobre todo para los que buscábamos poder realizar grabaciones en cámara lenta con una resolución decente, ¿no? Porque el 1080 la verdad que ya se quedaba bastante corto. Ahora sí que sí, dejamos las cámaras, vamos a hablar del procesador, una 18 Pro que, bueno, cuenta con 16 núcleos de Neural Engine con un 17% más de ancho de banda que la generación previa. Precisamente si lo comparamos con el modelo previo, la GPU es un 20% mejor y la CPU también es un 15% más rápida, insisto, en comparación con la 17 Pro. Ojo, con respecto a la CPU también han especificado que es un 15% más rápida, pero con un 20% menos de consumo, lo cual también de cara a la autonomía pues es un punto a favor. Y bueno, hablemos de los precios, que afortunadamente mantienen los precios del año pasado, es decir, no ha habido subida de precios, es decir, el iPhone 16 Pro parte de 1.219 euros y el modelo Pro Max parte de 1.469 euros. Las reservas empiezan este viernes próximo y saldrán a la venta el 20 de septiembre. Ahora sí, tengo que decir algo. Hola, Golfo, que estás cola en el plano. Mira, aquí tengo al perrillo. Ha aguantado como un campeón todo el evento. ¿A que sí, Golfo? En fin, que lo que os decía, que hay que destacar una cosa, es que la capacidad mínima del modelo Pro es de 128 GB, no 256, como os había rumoreado, y que no sé vosotros, pero a mí se me ha quedado un regustillo amargo. Como he dicho en el evento, voy a verlo ahora con calma, voy a ver la presentación fríamente y ya mañana empezar a sacar ya unas conclusiones definitivas, pero no sé qué nota le ponéis al evento. Decidme en los comentarios, por ver si es un sentir general, es cosa mía o no, qué nota le ponéis al evento de Apple. Y prometo que mañana o pasado haré un vídeo opinando sinceramente sobre estos iPhone, ¿vale? Así que nada, en fin amigos, me despido, espero que os haya gustado este resumen, un resumen, nunca mejor dicho, muy resumido. En los próximos días iremos profundizando más porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.